Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se los olvide darnos su like acá abajo, la campanita, píquenle, púchenle. Pues vámonos con todo. De la cumbre fue él, como presidente, el que dio la instrucción de que México votara en contra de la expulsión de Cuba de la OEA. Fue el único país, México, que se opuso, y era López Mateos. Y ya bueno, se viene descomponiendo, pero llega el 88 y ahí el programa del PAN, bueno, se lo peleaban en ese entonces, ¿no? Porque el PAN decía, yo no me adhiero al PRI. El PRI aceptó mi plan, la política de privatizaciones, de destruir a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, de privatizar la educación. El PAN, por ejemplo, en la época de López Mateos, que es el que decide que se entreguen de manera gratuita los libros de texto, los libros en los que estudiamos. A mí me tocaron la segunda edición, segundo año, llegaron esos libros a mi pueblo, a Tepetitán. Pero el PAN se opuso a eso, vieron hasta manifestaciones. Entonces, la privatización de la educación, de la salud, la entrega de los bienes de la nación a particulares, pues era parte del plan del PAN. Pues si nacieron para oponerse a la expropiación petrolera y desde luego nacieron en contra de la política agraria. Ellos querían desaparecer el ejido. Y todo eso es lo que hace Salinas. Privatiza el ejido, reforma el artículo 27, pone las tierras ejidales al mercado y empieza la política privatizadora hasta en la industria eléctrica. Entonces el PAN dice, nos robaron nuestro programa. Entonces los del PRI dicen, no, es la modernidad, es la política neoliberal que se está aplicando en todo el país. Hubo ahí coincidencias, vamos a decir. Entonces, a partir de Salinas, pues ya es otra etapa en el PRI. Y ya abandonan completamente todo lo que fueron durante mucho tiempo. Por eso se empieza a hablar del PRIAN. Decían que no era cierto, porque engañaban a la gente. La gente tenía en los pueblos esas dos opciones, decir, pues yo soy del PAN, pues yo soy del PRI, pero al final sí, resultó lo mismo. Y cuando nosotros hablábamos de que era el PRIAN, decían, no es cierto. Yo hasta decía, la única diferencia que hay entre el PRI y el PAN es como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Estamos hablando aquí en términos académicos, nada de política.
para entender los procesos, ¿no?, históricos. Entonces, pasa el tiempo, pues ya se fusionan por completo, ¿sí?, y es lo que estamos ahora viviendo. Entonces, si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría, reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo. Por ejemplo, se lleva a cabo la reforma o se propone la reforma energética Mandalito quiere dinero. y era votar pues en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Esa empresa Mateo. la creó el general Cárdenas. El que nacionaliza la industria eléctrica es el presidente Adolfo López Mateos. Y la reforma constitucional era para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública. Y estos señores, porque se olvidaron, ¿no?, de la historia o no conocen la historia, votan por seguir apoyando a las empresas extranjeras y por seguir socavando, destruyendo a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente lo resolvimos, pero ¿cómo van a actuar así? En el caso del PAN, cuando propusimos que se elevara a rango constitucional lo de la pensión a los adultos mayores, votaron en contra. Pues los considero más sinceros, porque pues eso es lo que han sostenido durante mucho tiempo. Es un pensamiento muy conservador. Ojalá y no se afecten los partidos, que se consoliden. Necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de oposiciones fuertes, no paleras. Si se tratara como antes de simular de que hay democracia, ya hubiésemos llegado a acuerdos con ellos, con todos ellos. Ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI. Bueno, y si es tan malo, ¿sí?, lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN? Bueno, a los del PAN se les atraganta como a Santiago Krill el PRI, porque dice que Morena está peor que en los peores tiempos del PRI, y después se acuerdan que están en alianza y dicen, bueno, ya se democratizó el PRI. Sí, tienen un problema ahí, tienen que hacer una reflexión de fondo, análisis de fondo, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño. Por ejemplo, esto de que ayer, ¿no?, celebrando, de 6 perdimos 2, pero ganamos 2.
pero ellos decían que nos iban a ganar las 6. O sea, nos fue bien. De veras. O sea, leía otro más inteligente o más famoso, diciendo, sí se perdieron no sé cuántas. Ya nos frego. De veras, o sea, leía otro más inteligente. Sí se perdieron no sé cuántas gobernaturas, pero no fue aniquilante. No, pues nosotros queremos triunfar, o pienso que en la democracia, sí, primero no vernos como enemigos, sino como adversarios. Y como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Eso es lo que yo te puedo comentar. Así es. Tenemos que seguir adelante. Ayer hablé también que uno de sus problemas es que se arraigó mucho la idea de que el pueblo es tonto, de que se le puede manipular. Yo siempre digo que el tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. No le tienen respeto al pueblo y tampoco le tienen amor al pueblo. Se sienten superiores. Entonces, hay mucha gente, pero son millones, que piensan que si se están dando los cambios en México es por la ignorancia de la gente. Cuando, si a esas vamos, yo podría demostrar de que el pueblo es muy inteligente, tiene un instinto certero. No, nuestro pueblo es susceptible de manipulación, no, y ese es su error de ellos. Y como fue tanto tiempo en que la política era asunto de los políticos, de los de arriba, entonces no contaba la opinión del campesino, no contaba la opinión del obrero, no contaba la opinión de la mujer que trabaja en el hogar o que es profesional. No. Eso no es la política. Y ese es su error. Su racismo, su clasismo, su discriminación, sus ínfulas de superioridad. Incluso no son títulos nobiliarios los que se entregan, pero durante el periodo neoliberal alentaron mucho el que los títulos académicos daban cierta superioridad y desde luego se obtienen conocimientos que son importantes, pero entre más conocimiento se tenga, entre más poder se tenga, más humildad
hay que tener, no sentirnos superiores. Entonces, por eso, imagínense, dice Martín Moreno, de los más famosos escritores. Es un prototipo de escritores leídos por estos sectores. Dice dos cosas. No estoy inventando nada. Una es a los de Morena, si pudiera los quemaría con leña verde en el Zócalo. Otra, Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. El mejor escritor de sectores de clase media, el más leído. No hay otro, más leído que él. Pues sí, tienen un problema serio. Tienen que buscar la forma de renovarse. ¿O desaparecer? No. Se puede llevar a cabo una renovación, es lo que estamos planteando a nivel mundial. Por eso no fui a la cumbre, porque siguen también con lo mismo, porque no es nada más México, es el mundo, o muchos países del mundo. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, ¿no? Pues es la política de hace 2 siglos. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. Es lo mismo. El intervencionismo, la falta de respeto a las independencias de los países, la falta de respeto a la soberanía y la búsqueda del diálogo y de soluciones, o de soluciones a través del diálogo. Ya cambiaron las cosas, vamos a buscar integrarnos, hermanarnos, vamos a buscar complementarnos, ya no la confrontación, ya no la carga ideológica, ya no los dogmatismos, ya no los prejuicios, ya no seguir medrando con políticas que afectan a los pueblos. ¿Qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país que porque en las élites políticas, económicas, les va bien, alentando, azuzando
el que haya bloqueos y el que haya políticas contrarias a los países, pues eso perjudica a la gente. ¿A quién beneficia? A los de arriba. Pero ahora en la cumbre, ayer lo decía yo, hay 50 senadores del Partido Demócrata, 50 senadores del Partido Republicano. Y hay uno que es el de la Comisión de Asuntos Exteriores, de los demócratas, el que hace la diferencia, porque puede inclinar la balanza, y ese dice, no se invita a Cuba ni se invita a estos pueblos. Y entonces, ya, no se puede porque el señor no quiso, porque posiblemente algún familiar, ¿no? Salió de Cuba cuando la revolución. Bueno, pero eso ya fue hace 60 años, que no podemos perdonar, que no podemos entender que debemos de buscar la hermandad y además no medrar con el dolor de la gente. Imagínense lo que significa un bloqueo para un país, que no pueden comprar libremente alimentos y medicamentos porque la empresa que les vende de otro país pasa a una lista negra y ya no puede vender nada en Estados Unidos. Un barco que va a Cuba queda tachado. Además, declaran es un país terrorista y no se puede hacer ningún acuerdo, no puede viajar nadie a un país terrorista. Entonces, Cumbre de las Américas, ¿para qué? Y no considero que sea una gente de malas intenciones el presidente Biden, al contrario, lo veo una gente buena, pero está sometido a fuertes presiones, a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política, nada más que, aunque entiendo la postura del presidente Biden, no la comparto, porque eso ya no se debe de permitir. Ya es tiempo de decir, basta. Y no me vas a estar chantajeando, porque lo primero son los pueblos. Y creo, porque también en eso están equivocados, piensan que si invitan a todos los países de América van a perder votos, que se va a fortalecer el Partido Republicano. No, esa es la creencia, porque el pueblo estadounidense, los ciudadanos estadounidenses, pues no son menores de edad. ¿Cómo no van a querer que haya fraternidad? La mayoría de ese pueblo es religioso
20% católico, 80% evangélico. ¿Y dónde está el cristianismo? ¿Y dónde está el amor al prójimo? Pues en Estados Unidos y en todos los países. Entonces, nos va a afectar políticamente, ¿quién sabe? Eso antes les funcionaba y por eso medraban y por eso sometían, porque es un grupo poderosísimo desde la época del asesinato del presidente Kennedy. Pero ya hay que decir, esa vieja política se hace a un lado y vamos a cambiar, vamos a transformarnos. Si se tiene una crisis, ¿cómo se va a salir de una decadencia si no es con una transformación? Son tiempos de definiciones. Entonces, Gracias. entiendo perfectamente al presidente Biden, lo considero una gente buena. Yo estoy con él, yo lo apoyo a él. Tan es así que le mandé a decir, porque no por mi ausencia se va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano. No, de ninguna manera. Y cada vez voy a ser más claro. Quien esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo. Y quien practique la xenofobia, el odio extranjero, no cuenta con nuestro apoyo. Y el clasista, que en esencia es el desprecio a los pobres, no cuenta con nuestro apoyo. Y mucho menos el que maltrate a un mexicano. Entonces Trump no cuenta con su apoyo. En su momento lo vamos a ver. Órale. Porque todo esto tiene que ver también, y ese es otro asunto, ¿no?, de fondo. Tienen campañas y ya no pueden hacer nada. Este año en Estados Unidos no se pueden esperar cambios profundos porque todo se mide en función de la elección de noviembre. Eso también hay que cambiarlo. No hay que estar pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Entonces, va a venir la elección. Desde luego, yo tuve un trato respetuoso o mantuvimos una buena relación con el presidente Trump. Y, por ejemplo, sin que lo habláramos así de manera directa, él sabía que no iba a tocar el tema del muro mientras mantuviésemos relación. Y no lo tocó. Y fue una de las condiciones, no condiciones, sino razonamientos cuando fui a la Casa Blanca para firmar el tratado. Voy siempre y cuando no se toque el tema del muro, porque si se toca el tema del muro voy a replicar. Y llevaba yo aquí escrito
lo que iba yo a decirle. Ya lo escribí y era un poema de Nicolás Guillén que se llama La muralla y se lo iba yo a leer. Al rato ponemos con Chicoche, sí, la buscan, La muralla. Y fue muy interesante porque el presidente Trump tiene sentido del humor y terminamos todo el día de los actos en la Casa Blanca y no se tocó el tema del muro. Entonces, en la cena, ya cuando estaban los periodistas, que llegamos a la cena, con empresarios estadounidenses y mexicanos que invitamos nosotros, apenas entró, ya no había periodistas, ya habíamos agotado la agenda. Pega un grito, ¿no? Ahora sí, ya puedo hablar del muro. Ya, la gente pues, ya se rió, pero fue respetuoso. Y yo espero que cualquiera, no solo el presidente Trump, ahora en sus campañas, sean respetuosos de México. Pero si van a querernos agarrar de piñata, va a haber respuesta. Y en la última ocasión, bueno, cuando estuve en Casa Blanca con el presidente Trump, es la primera vez que públicamente reconoce los aportes de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y yo llevaba el dato de 38 millones de mexicanos en Estados Unidos y él habla antes que yo y dice 36 millones. Y ahora se acaba de dar a conocer, porque hubo un error en el censo que hicieron, que son 40 millones. Yo hablé, él habló de 36, yo hablé de 38 y ahora 40 millones. Esa es una cifra, es un dato importante. Y la última vez que estuve en la Casa Blanca con el presidente Biden, ahí hablamos del tema, porque son 5 millones de hermanos puertorriqueños, 5 millones, 4 millones de hermanos cubanos que tienen una gran influencia en lo económico. Bueno, lo estamos constatando en lo político. Un senador del partido del presidente que dice no y no. 4 millones. Y mexicanos, 40 millones. Y gente que se ha ido por necesidad, que se ha ido a progresar, a buscarse la vida, a trabajar honradamente, a ayudar a construir y a engrandecer a Estados Unidos. Gente buena, trabajadora, son de los mejores trabajadores del mundo. Entonces, no merecen maltrato. Y una de las cosas que vamos a hacer ahora que voy a viajar, porque voy a estar en Estados Unidos en julio, porque vamos a tratar todos estos temas con el presidente Biden, ya sin
este Cumbre. asunto, sin esta presión, sin ese chantaje de lo de la cumbre, lamentable, vergonzoso. Vamos a hablar en julio y vamos también a tratar el tema de la regularización de nuestros paisanos en Estados Unidos. Pero en fin, fíjate. ¿A dónde nos llevó la ¿Hasta reflexión? dónde nos llevó tu pregunta? Ya nada más para cerrar, presidente, perdón por esto, pero hace una semana entrevisté a Santiago Nieto, el extitular de la